compromiso con los mejores y más sanos intereses de la patria y la nación dominicanas, con la figura insigne del patricio Juan Pablo Duarte como norte y guía de nuestro accionar cotidiano. Aristóteles Ponserrate conversando con el productor de este espacio, don Alfonso Torres Ulloa, y con el cineasta y independentista puertorriqueño Tito Román Rivera. Adelante, don Alfonso. Muchas gracias, Ponserrate. Ojalá que Tito se conecte lo más pronto posible para conversar. Bueno, y en Estados Unidos, Bob Menéndez, el amigo aquí de los Vinchos, recibe hoy sentencia. Tuvo una polémica en un momento con un caso aquí en la República Dominicana y él está esperando ser beneficiado con un indulto del presidente Donald Trump. Quien espera un indulto es porque se sabe culpable. Así que si no hay indulto, además ya hoy no habrá llegado el indulto, así es que viene la sentencia condenatoria contra Bob Menéndez. Pero ahí está nuestro invitado, don Tito Román. Así es que adelante, Ponserrate, con la conversación con Tito. Tito, el documental Psiquis se entronca en la línea que siempre ha tenido los independentistas puertorriqueños de que la cultura, contraponer su propia cultura a esa colonización a la cual tú te referías. Ese documental de decolonización es un puntal fundamental en el proceso educativo que ha sido tan torpedeado por el gobierno de los Estados Unidos, que incluso les ha quitado una gran parte del presupuesto a la educación de los hermanos y hermanas boricuas, e incluso que también con este recorte federal también se verá bastante afectado, no solo la educación inicial y intermedia y secundaria, sino también la educación universitaria. No apuntala este documental Psiquis hacia la decolonización, hacia confrontar ese proceso de golpeo a la educación del pueblo boricua. Sí, básicamente el documental, como estaba diciendo anteriormente, discute el impacto psicológico que ha tenido el colonialismo sobre el pueblo puertorriqueño, los traumas generados por esa experiencia colonial, pero también de cierta manera, ¿verdad? Aparte de discutir las problemáticas de esa experiencia colonial y lo violento que es el colonialismo, hace una propuesta de convocarnos a los puertorriqueños y las puertorriqueñas a un nuevo camino, que es el camino de levantar nuestra autoestima y de empoderarnos y de entender que tenemos la capacidad de desarrollar nuestro propio camino. Y en ese sentido, lo que te quiero plantear es que independientemente de lo que suceda con estos fondos y este ataque que viene de parte de las políticas de Donald Trump con recortes hacia todo lo que son ayudas sociales, la educación, etcétera, y la cultura también, la convocatoria es a que nosotros nos empoderemos, que nosotros desarrollemos nuestros propios mecanismos bajo la soberanía y la independencia y también con la integración de los pueblos del Caribe, porque ese pensamiento no puede quedar fuera. Cuando nosotros planteamos la independencia de Puerto Rico, lo hacemos como lo hizo el doctor Ramón Emeterio Betance y todos nuestros grandes pensadores, hombres y mujeres pensadoras que hemos tenido a través de la historia, que han señalado el camino. El camino es independencia e integración con los pueblos del Caribe. No hay otra forma en la que el Caribe prospere y se salve a sí mismo que no sea con la integración. Por eso la propuesta del doctor Ramón Emeterio Betance está completamente vigente en pleno siglo XXI, porque no es una idea descabellada, es una idea que hace completo sentido de que nuestros pueblos son pueblos nuestros hermanos y que a través de la integración es que nos asegura un camino hacia un mejor futuro. Quiere decir que el documental nos convoca a eso también, a levantar nuestra autoestima y a llegar al entendimiento de que tenemos la capacidad de desarrollar nuestro propio camino para forjar una patria nueva donde nosotros tengamos el control absoluto de la educación y donde nosotros seamos los que manejemos nuestro presupuesto y que ese manejo del presupuesto vaya dirigido a fortalecer la educación del pueblo puertorriqueño. Así que en ese sentido, eso es lo que te puedo decir, que el documental entra
en esa discusión, ¿verdad? No solamente de seguir fijados en esa dependencia que se nos ha impuesto en unas áreas, porque a veces cuando discutimos sobre colonialismo, hay personas que se quedan en la supuesta dependencia que tenemos nosotros de esos fondos federales, pero no se habla de la explotación colonial a la que somos sometidos, donde en realidad las ganancias que sacan las empresas norteamericanas en Puerto Rico, todo el dinero que sale de Puerto Rico anualmente, quintuplica la cantidad de fondos federales que recibe Puerto Rico por derecho dentro de lo que es la condición colonial, porque muchos de esos fondos federales que se reciben, que se plantean como ayuda, en realidad son derechos del pueblo puertorriqueño dentro de lo que es esa condición colonial, ¿verdad? En las colonias no tienen derechos, pero el caso de Puerto Rico es bien interesante porque es un colonialismo bien sofisticado el que ha desarrollado los Estados Unidos y a veces pues puede llegar a confundir el entendimiento de cómo es el funcionamiento de la entrada de dinero y de lo que sale de dinero. Ahora, en lo que nos toca a nosotros, con el trabajo que hicimos de Psiqui, es plantear la discusión y la mentalidad que tenemos sobre lo que podemos lograr y sobre lo que supuestamente no podemos lograr. Porque lamentablemente en este proceso colonial se nos ha tratado de imponer en nuestras mentes que nosotros no tenemos la capacidad y se nos ha inculcado mucho miedo con el asunto de la independencia. Históricamente se ha planteado de que si Puerto Rico se convierte en un país independiente, nosotros nos vamos a morir de hambre, nosotros no vamos a tener la capacidad, que no tenemos los recursos para ser un país libre, soberano, independiente. Y lo que busca Psiqui, es un giro de colonial, es romper con esa mentalidad, con esos miedos que han sido inculcados a través de un proceso de ataque a lo que es nuestra verdadera historia y de ataque hacia nuestra autoestima. Y por eso es que cuando sucedió lo que sucedió, desde el discurso en Nueva York con este comediante que hizo el supuesto chiste racista de ataque contra la nación puertorriqueña, nosotros le salimos al paso, porque esa acción constituye un ataque a nuestra autoestima, que es precisamente lo que han hecho desde que llegaron aquí, atacar nuestra autoestima para hacernos sentir inferiores y que no tengamos un sentido de propiedad sobre nuestra propia tierra y que nos queramos montar en un avión y irnos de aquí y entregarle todo en bandeja de plata a esa manada de millonarios que siguen llegando a Puerto Rico para seguir recolonizándonos. Don Alfonso. Adelante, Poncerate, adelante. Bueno, tengo dos preocupaciones, Tito, en el sentido educativo propiamente dicho, porque he visto en la prensa que el 70% del presupuesto de la educación en Puerto Rico depende de fondos federales. Con esta propuesta de Donald Trump de recortarle fondos federales a todos los estados, en el caso de Puerto Rico, que es un estado libre asociado, que no tiene producción propia, que no tiene una industria agropecuaria floreciente, que no tiene industrias nacionales donde puedan conseguir recursos propios en la actualidad, porque eso es posible. Y naturalmente que el imperio tuvo mucho que ver en que la producción nacional agropecuaria, sobre todo, colapsara en Puerto Rico. En eso estamos. Pero con ese recorte de los fondos y esa poca capacidad de recaudación que tiene el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ¿a dónde iría la educación en el hermano pueblo? Indiscutiblemente, Aristóteles, se generaría una crisis en el sistema actual, que pues es un sistema que está diseñado bajo esta estructura y este andamiaje colonial. Evidentemente va a haber una crisis increíble y es otro ataque al pueblo puertorriqueño que yo, ¿verdad?, convoco a que lo veamos desde otra perspectiva, que es un ataque dirigido a que continúen los puertorriqueños huyendo de la situación de Puerto Rico, porque ¿qué hace mucha gente, verdad? Muchas familias de la clase trabajadora, cuando vean que esas posibilidades no se van a tener aquí en la isla, pues buscarán la forma de montarse en un avión y moverse a algún estado donde las cosas estén mejor, donde haya una estabilidad mejor. Entonces, nosotros, ¿verdad? Es una locura, porque hay personas que lo pueden ver como un privilegio, el hecho de que nosotros simplemente nos montamos en un avión, buscamos el pasaje más barato que podamos encontrar y nos montamos en un avión y nos vamos a Estados Unidos. Pero, ¿qué provoca eso? Eso en realidad lo que provoca es que la isla
se siga vaciando de puertorriqueños y le entreguemos en bandeja de plata a los millonarios que están haciendo el nuevo proceso de recolonización de Puerto Rico a través de la famosa Ley 2022, ahora Ley 60, que también la discutimos en el documental Sí que es un giro de colonial. Entonces, la pregunta tuya, sí, va a haber una crisis, ¿de dónde vamos a jalar si no hay? Estamos en un momento interesante, diría yo, porque un gobierno que de manera fraudulenta llegó al poder ahora mismo, el gobierno de Jennifer González, que es un gobierno anexionista, pro-trumpista. Ella es seguidora de Donald Trump desde hace muchos años. Esa es la gobernadora que tenemos ahora en Puerto Rico y ella hizo su campaña, desarrolló su campaña a la gobernación con una política de miedo, de que con la independencia se iban a perder fondos federales, de que con la independencia esto, lo otro. Fue una campaña de total miedo. Perdón, disculpen. Fue una campaña de total miedo hacia el pueblo de Puerto Rico, utilizando estos famosos fondos federales como bandera de manipulación. Y ahora, bajo el gobierno y la presidencia de Donald Trump, todos esos fondos federales van a ser retirados. Quiere decir que no tuvo que llegar la independencia para que esos fondos federales desaparecieran. Entonces, ahora es lo que el juego se pone interesante, porque ¿qué va a decirle Jennifer González, la nueva gobernadora de Puerto Rico, al pueblo? ¿Qué va a decirle? ¿Cómo se va a solucionar esta situación? ¿Cuál es la propuesta? ¿Que los puertorriqueños se sigan montando en avión y que se vayan de Puerto Rico y que le entreguemos la isla, le regalemos la isla? Eso no va a suceder. Evidentemente, aquí hay un pueblo, aquí hay una juventud que quiere permanecer en la isla, que quiere construir un país nuevo, y ese país nuevo que queremos construir, no hay otra forma de construirlo que no sea a través del derecho a la independencia y del desarrollo, ¿verdad?, de un gobierno con justicia social y con un pensamiento antillano y caribeñista de integración, rescatar el mensaje y la visión del padre de la patria, Ramón Emeterio Betance, que era un pensamiento de avanzada que todavía, repito, en siglo XXI sigue vigente ese pensamiento. Don Alfonso, disculpe, hay otra pregunta que se cae de lo que acaba de plantear Tito Román. ¿Cuál sería la estrategia para el retorno de casi 3 millones de ciudadanos puertorriqueños que se han ido al continente a buscar una mejoría de vida? ¿Cuál sería realmente la estrategia, tanto desde el plano educativo, cultural como político, Tito? Porque los tres ejes entran en esa temática. El independentismo puertorriqueño históricamente siempre ha mantenido en alto la bandera de reconocer la importancia de lo que hemos llamado la diáspora puertorriqueña. Esos puertorriqueños y puertorriqueñas que por la condición colonial de manera forzosa tuvieron que emigrar para tener una mejor calidad de vida y sobrevivir. Y nosotros hemos tenido distintas etapas de ese proceso migratorio masivo hacia los Estados Unidos de puertorriqueños que se han ido. Han habido distintos momentos en la historia que han sido de manera masiva. Y lo que hemos vivido en los últimos 15 años, diría yo, 15 a 20 años, ha sido un proceso que no se ha detenido. Ahora, lo primero sería que nosotros logremos levantar y desarrollar una economía propia y próspera, y que se generen las condiciones y se abra el camino, primero a una conversación más profunda. Yo no tengo todas las contestaciones hacia esa pregunta que tú me haces, pero en efecto la intención debe ser esa. La intención debe ser que una vez conquistada la independencia de Puerto Rico y que nos entremos, ¿verdad?, en ese proceso de crear un nuevo desarrollo económico bajo la bandera de la nación puertorriqueña, pues tiene que participar esa diáspora de distintas maneras, y en su momento eso se discutirá, cuál es el plan más estratégico para que la diáspora se integre tanto a ese desarrollo como se generen los planes necesarios para el retorno de los que quieran regresar, ¿verdad? Porque evidentemente no creo que todos vayan a querer regresar o puedan regresar, porque es complejo, no es tan fácil como móntate en un avión y regresa a Puerto Rico. Ya también hay personas que han desarrollado su vida allá y hay unos lazos que son complejos a veces y que no es tan fácil a veces tomar la decisión de regresar, pero me consta que son muchos, ¿verdad?,
Ahora mismo hay más puertorriqueños en Estados Unidos que los que hay aquí en la isla. Son millones de puertorriqueños los que hay, pero me consta que son muchos. Diría que pudiera decir de hasta millones de puertorriqueños que quieren regresar. No sé cuántos de los que hay allá quieren regresar. Eso sería una investigación interesante por hacer, si son 1, 2, 3, 4 millones los que quieren regresar, pero en efecto ese es el derecho de todo el que quiera, el derecho de regresar a casa, pero bajo una condición de justicia social y de progreso económico y dignidad. Don Alfonso, adelante. Muchas gracias, Tito Román, por las ideas, las informaciones, el tiempo que nos regala. Vamos a una pausa y retornamos a un último segmento, un poquito más largo, de esta conversación con Tito Román. Pausamos, Natanael. Enviamos un nuevo enlace a Tito.